Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Un gusto en poder saludarlos en una nueva semana, poder compartir juntos este espacio donde venimos recorriendo la Biblia desde Génesis 1 con la meta de llegar al Apocalipsis y transitando el tercer libro de la Biblia, el libro de Levítico. Hoy vamos a considerar los capítulos 8, 9 y 10 de este tercer libro de la Escritura, libro también escrito por Moisés, ¿no? Como es el caso de los primeros 5 que forman el llamado Pentateuco. El título que le hemos colocado al tema de esta semana es Fuego extraño, ¿no? Y tiene que ver con lo que sucede especialmente en el capítulo 10. Por eso los versículos que vamos a leer del capítulo 8 y del capítulo 9 nos van a ayudar un poco a dar contexto a esta historia que va a encontrar su clímax principal en el capítulo 10. Vamos a arrancar con Levítico entonces, capítulo 8, versículo 1, ¿no? Dice: entonces el Señor dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos las vestimentas, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los ázimos. Vemos aquí nuevamente a Dios convocando, ¿no? Como dijimos la semana pasada cuando estudiamos los 7 primeros capítulos de Levítico y donde vimos el tema de los diferentes sacrificios y ofrendas, ¿no?, que ellos presentaban, vimos ahí en el capítulo 1 que todo comenzaba con Dios llamando a Moisés al tabernáculo de reunión, que no era otra cosa que el santuario, ¿no?, terrenal, el santuario hecho de tiendas, ¿no?, que ellos tenían allí en el desierto, que más tarde iba a ser el famoso templo de Salomón, ¿no?, el famoso santuario. Allí entonces Dios está nuevamente convocando, ¿no? Aquí en el capítulo 8, otra vez Dios convocando porque le dice a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos, ¿no?, las vestimentas, y en el versículo 2 le dice: y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Dios que va otra vez al encuentro, ¿no?, otra vez al encuentro de sus hijos para darle instrucciones, para tener comunión con ellos, para tener cercanía. Recordemos que, como vimos también a lo largo de todo el libro de Éxodo, el propósito de Dios al sacarlos de Egipto era poder habitar en medio de su pueblo, ¿no? Ese siempre fue el propósito de Dios, poder habitar en medio de su pueblo. Por eso los sacó de Egipto, ¿no? En historias que ya hemos visto en capítulos anteriores. El versículo 5 dice que Moisés dijo a la congregación: esto es lo que ha mandado el Señor. Entonces Moisés llamó a Aarón, a sus hijos, los lavó con agua, puso sobre Aarón la túnica y lo ciñó con el cinto, lo vistió después con el manto y puso el efod sobre él. Lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó. Luego le puso encima el pectoral y dentro de él depositó el urim y el tumim, ¿no? El versículo 10 dice: y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo su contenido y lo santificó, ¿no? Dios, como dije, llamando otra vez a su pueblo a reunirse ahí al pie de esta tienda o de este lugar de reunión, ¿no?, que era el santuario, lugar que estaba ahora un poco distante del campamento luego de lo que había pasado con el becerro de oro, ¿no?, como estudiamos ahí en Éxodo hace algunas semanas atrás. Pero en definitiva Dios estaba cerca de ellos, ¿no?, y estaba cerca para llamarlos. En el versículo 33, ¿no?, del capítulo 8, dice: durante 7 días, hasta que termine el tiempo de su consagración, no saldrán de la tienda de reunión, porque 7 días durará su consagración. Es decir, Aarón y su casa, ¿no?, sus hijos, que eran los sacerdotes designados por Dios, durante 7 días tenían que permanecer ahí para santificarse, ¿no?, para purificarse, para ser instruidos especialmente en todo el oficio del sacerdocio, ¿no?, y todo el oficio que debía realizarse allí dentro del santuario, dentro del tabernáculo. Diríamos hoy, ¿no?, con un término mucho más moderno, quizás una especie de retiro espiritual y de seminario de preparación, ¿no?, el que tuvieron que pasar allí Aarón y sus hijos. En el capítulo 9 dice que al 8º día, ¿no?, después de que pasaron estos 7, al 8º día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel.
Y dijo Aarón: toma un becerro para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto sin defecto, y ofrécelos ante el Señor. Habíamos visto la semana pasada que estos sacrificios tenían que ser sin defecto, ¿no? Porque todo esto simbolizaba lo que algún día el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, iba a hacer en la cruz, ¿no? Entonces tenía que ser perfecto, sin defecto, ¿no? Cada uno de estos animales que se presentaban en sacrificio o en ofrenda. El versículo 3 dice: y dirás a los israelitas: tomen un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero, ambos de un año sin tacha, para el holocausto. También un buey, un carnero para el sacrificio de paz. Cuando yo empecé a leer estos textos, me llamó la atención la cantidad, ¿no?, de animales que se menciona, ¿no? La cantidad de animales que menciona aquí en el capítulo 9, versículos desde el 1 hasta el 4, ¿no? Habla del carnero, habla del becerro, habla del cordero, habla del buey, ¿no? Y esto me hizo reflexionar en algo que evidentemente era el propósito de Dios, ¿no? También al establecer este sistema, o uno de los propósitos, era poder entender el costo de la transgresión, ¿no? El costo del pecado. Porque cuando comenzaron a hacerse estos sacrificios, ya desde la época misma del Génesis, ¿no? Cuando Abel ofrece este sacrificio, ¿no?, antes de ser asesinado por su hermano Caín, cuando Noé, cuando Abraham, todos los patriarcas ofrecían estos sacrificios, y ahora el pueblo de Dios, a través de este sistema del santuario, ¿no?, cuando tenían que ofrecer todos estos animalitos en expiación, evidentemente se hacía muy patente el costo que tenía el pecado, ¿no?, por un lado, porque tamaña cantidad de animales y tamaña cantidad de sacrificios, ¿no?, que ellos tenían que hacer cotidianamente, visto desde un punto de vista materialista, si se quiere, demanda un costo importante, ¿no? O sea, es un costo importante tener que destinar una gran cantidad del ganado, ¿no?, que ellos tenían, apacentaban, tener que destinar esa cantidad de animales al sacrificio, evidentemente era un costo, ¿no? Y les enseñaba de una manera muy patente y muy gráfica el costo que tenía el pecado, ¿no? Evidentemente también eso provocaba dolor, ¿no?, porque quizás no era fácil tener que matar o desprenderse de estos animalitos, ¿no? Y el costo era la muerte. Ahora, ¿por qué Dios permite esto, no? Bien podríamos preguntarnos, más hoy, inclusive en una época donde afortunadamente, ¿no?, hay tantas personas que se preocupan por el bienestar de los animales, ¿no? Por ejemplo, hasta parece, visto a la distancia, como un sinsentido, ¿no? O sea, ¿por qué realmente Dios se goza, se alegra en la muerte de los animalitos? La respuesta es no. Y hay un ejemplo bíblico muy interesante en el libro del profeta Jonás, ¿no?, uno de los profetas, una de las historias, ¿no?, de profetas más conocidas del Antiguo Testamento, la del profeta Jonás, cuando Dios salva a la ciudad de Nínive, ¿no?, cuando Dios perdona a la ciudad de Nínive y no la condena, y el profeta se enoja, ¿no?, el profeta Jonás se enoja porque Dios no había destruido a Nínive, y dice: yo sabía que tú eres un Dios clemente, un Dios misericordioso. Entre los argumentos que Dios le da para no destruirla, le dice: no sabes y le menciona, ¿no?, la cantidad de gente que había en la ciudad, dice, y también muchos animales. O sea, eso evidentemente muestra que a Dios le preocupaban hasta los animales que había en Nínive, ¿no? Y Dios no quería la muerte, por supuesto, de las personas, y mucho menos de las personas, pero tampoco de esos animalitos, ¿no?, que estaban en Nínive. Por otro lado, fue Dios mismo en el Edén quien creó los animales, ¿no? Dios evidentemente no se gozaba en esto. Pero todo esto nos enseña que el pecado tiene un costo, ¿no?, que la transgresión del ser humano tuvo un costo. Parece difícil de entenderlo, ¿no?, pero si lo pensamos, no había muchas opciones, ¿no?, porque hasta que Cristo viniera y muriera en la cruz, ¿cómo se iba a pagar ese costo, ¿no? ¿Cómo se iba simbólicamente, qué sistema se iba a establecer simbólico para pagar ese costo hasta que nuestro Señor Jesús viniera, y el propio Dios, ¿no?, porque en realidad Jesús es el propio Dios ofreciendo su vida, ¿no?, allí en la cruz? Y bueno, la salida fue este sistema
a través de los animalitos, ¿no? Y especialmente a través del cordero, ¿no? Que era el símbolo de Jesús, ¿no? Por eso digo, hay abundante evidencia bíblica de que Dios seguramente no le gustaba la muerte de los animales, porque Dios no es el autor de la muerte, o sea, Dios es el autor de la vida. El pecado es el que trae la muerte, ¿no? Y el que abrió la puerta fue el ser humano, no fue Dios. Es más, Dios le había advertido de las consecuencias. Sin embargo, el ser humano abre las puertas al pecado, ello trajo dolor, ello trajo muerte y ello trajo costo. Es interesante pensar que para la gente que vivió, ¿no? en esta época, en el Antiguo Testamento, todo esto era mucho más patente y mucho más visible, ¿no? Quizás nosotros hoy, que vivimos después de la cruz, nos olvidamos del precio, ¿no? que hubo que pagar, porque la salvación es gratuita, ¿no? La salvación a mí no me cuesta nada, a usted no le cuesta nada, pero que sea gratuita no significa que no tenga un costo, ¿no? Y el costo más grande que tuvo la salvación es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la propia muerte de Dios, ¿no? Que experimentó la muerte por un tiempo, obviamente, para luego volver a tomarla, ¿no? Hay un versículo que dice que Jesús dice: yo tengo mi vida para ponerla y tengo mi vida para volver a tomarla, ¿no? Pero lo que quiero recalcar, ¿no? Antes de seguir avanzando, es que a veces nosotros, que tenemos el privilegio de vivir en esta época, donde Jesús ya vino, donde Jesús ya murió en la cruz, nos olvidamos del costo que hubo que pagar para nuestra salvación, ¿no? Es importante que podamos reflexionar en esto. Siguiendo entonces con el contexto, ¿no? que nos dan los capítulos 8 y 9, Dios llama a Moisés, llama a la congregación allí al pie del tabernáculo de reunión, hace que Aarón y su casa, sus hijos, que iban a ser los sacerdotes, sean instruidos, sean santificados, se preparasen para comenzar, ¿no? con todo este sistema, para comenzar a oficiar. Y esto me hizo acordar mucho, ahora ya vamos a meternos en el capítulo 10, lo que vamos a ver que sucede ahí en el capítulo 10, me hizo acordar mucho a Éxodo, cuando Dios llama a Moisés al monte, pasa tiempo con Moisés, le da instrucciones, luego Dios hace que esas instrucciones sean transmitidas al pueblo, a los ancianos, a los propios sacerdotes. Dios después los llama a que vengan todos ahí al pie, a una reunión. Y sin embargo, ¿cómo termina después una parte, ¿no? de la historia? Termina con el becerro de oro, ¿no? con la frustración del becerro de oro. Afortunadamente después sabemos y ya estudiamos lo que pasó después, ¿no? que Dios iba a dar una segunda oportunidad y demás. Pero después de tanta preparación, de tanto tiempo en el monte, el becerro de oro, ¿no? Y ahora, al leer estos capítulos me acordaba de eso, ¿no? porque digo, Dios llama, van ahí a la tienda de reunión, toda una serie de ceremonias, 7 días, una semana completa para santificarse, para prepararse, para estar listo, para hacer las cosas bien, para estar cerca de Dios. Y ahora vamos a ver lo que pasa en el capítulo 10, ¿no? que es algo parecido a lo que ocurrió con el becerro de oro, ¿no? El capítulo 10 habla de Nadab y Abiú, que eran 2 hijos de Aarón, ¿no? Sobrinos de Moisés. Eran 2 personas que habían tenido el privilegio de acercarse al monte e inclusive de participar, esto lo leímos hace unas semanas atrás cuando estudiamos allí en Éxodo, de participar en un momento inclusive hasta de una comida, ¿no? que hicieron allí en la presencia de Dios, vieron la gloria de Dios, entre ellos estaban Nadab y Abiú, ¿no? O sea, pertenecían podríamos decir, humanamente, estos eran privilegiados, ¿no? Era sobrino de Moisés, hijos de Aarón, estuvieron en los momentos cruciales, vieron la gloria de Dios, ahora habían estado toda esa semana preparándose, pero sin embargo, fíjense lo que va a ocurrir, ¿no? Capítulo 10, versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego e incienso, y ofrecieron ante el Señor fuego profano que Él no les mandó. En otras versiones de la Biblia dice fuego extraño. Lo cierto es que este fuego no era el que Dios había mandado que se tenía que utilizar, ¿no? Allí en el tabernáculo, en el santuario. Había un fuego que había sido encendido por Dios y de ese fuego tenían que tomar ellos. Sin embargo, Nadab y Abiú tomaron
de otro fuego, es decir, hicieron lo que quisieron, ¿no? Por eso digo también algo parecido al becerro de oro, ¿no? Habíamos visto que construir un becerro de oro es hacer lo que uno quiere, en definitiva, ¿no? Hacer la imagen de Dios que a uno le parece, y no lo que Dios ha pedido, ¿no? Porque Dios claramente había prohibido la adoración a imágenes, ¿no? Y Dios claramente había establecido cómo su pueblo se tenía que acercar a Él. Bueno, acá Nadab y Abiú, que habían sido plenamente instruidos, que habían estado en momentos privilegiados, que habían tenido esta semana especial de consagración y santificación, sabían perfectamente que tenían que tomar el fuego que Dios había mandado. Sin embargo, ellos tomaron de otro fuego, ¿no? Como si fuera lo mismo. El versículo 2 dice: y salió de delante del Señor fuego que los devoró y murieron ante el Señor. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que dijo el Señor: en lo que se acercan a mí mostraré mi santidad, y ante todo el pueblo seré glorificado. Nuevamente, ¿no? Parece excesivo el castigo. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que estas dos personas representaban, ¿no? A mayores privilegios, mayores responsabilidades. Ellos tenían que reflejar, ¿no?, a Dios en cada uno de sus actos y tenían orientaciones muy definidas, ¿no?, de cómo tenían que hacer las cosas. Y Dios ya se le había revelado a su pueblo como un Dios amoroso, misericordioso, que había visto la aflicción de ellos en Egipto, que los sacó, pero también de un Dios santo, ¿no?, al que se tenían que acercar con reverencia y siguiendo las pautas establecidas por Dios mismo. Pero hay algo más, ¿no?, que vamos a ver por qué Nadab y Abiú desobedecieron, ¿no? No es que simplemente se les ocurrió a ellos tomar fuego de otro lado. El versículo 8 y 9 nos va a dar una pista muy concreta de qué es lo que había pasado ahí. El versículo 8 dice: entonces el Señor dijo a Aarón: ni tú ni tus hijos beberán vino ni sidra cuando vayan a entrar en la tienda de reunión, no sea que mueran. Decreto perpetuo para todas tus generaciones, para que puedas discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y para que puedan enseñar los israelitas todos los preceptos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. ¿Qué sugiere esto? ¿Qué es lo que pasó con Nadab y Abiú? Nadab y Abiú, para decirlo en un término concreto y sencillo, cuando entraron allí al tabernáculo, evidentemente estaban borrachos, ¿no? Evidentemente habían bebido, estaban borrachos, no estaban con las facultades como tendrían que haber estado, no podían discernir y fueron y tomaron de cualquier fuego para hacer cualquier cosa, ¿no? Y he ahí su pecado, ¿no? He ahí su desobediencia, he ahí su profanación de la santidad de Dios, ¿no? Algo que ellos tendrían que haber hecho con un cuidado especial. Por eso ahora Dios le prohíbe a Aarón y a sus hijos, dice: de ahora en más, para que, dicho con nuestras palabras, ¿no?, para que esto no vuelva a pasar, que los sacerdotes no tomen ni vino ni sidra, porque tienen que estar en sus facultades para poder discernir, ¿no? Porque un sacerdote, por sobre todas las cosas, tiene que poder discernir entre lo santo y lo profano. Y aquí también nos podemos detener en una característica muy, muy importante para nuestros tiempos y que aplica a todas las denominaciones religiosas, ¿no? Porque cuando nosotros presentamos estos temas, queremos hacerlo con la Biblia en la mano y hablando de las Escrituras, más allá de la denominación religiosa, ¿no?, que cada uno de nosotros pueda tener. Qué importante que aquel que ministra, ¿no?, en una iglesia tenga la facultad de poder discernir entre lo santo y lo profano, poder entender que no todo da igual, que no todo es lo mismo, que hay instrucciones que Dios nos ha dado, que hay cosas que para Dios son santas, son apartadas, son delicadas, y que hay otras cosas que pertenecen al mundo y que no pertenecen a Dios, ¿no? Mezclar todas esas cosas es ofrecer un fuego extraño, ¿no?, como hicieron Nadab y Abiú. Y sin embargo, esta advertencia, ¿no?, que aparece tan clara en la Biblia, sin embargo, más de una vez, ¿no?, el ser humano hace lo mismo que Nadab y Abiú, ¿no? Y no hay discernimiento entre lo santo y lo profano, dice, entre lo puro y lo impuro. Dice el versículo 11, para que puedan enseñar a los israelitas
todos los preceptos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. O sea, de qué manera un ministro va a enseñar a alguien si no sabe distinguir, ¿no? O en la práctica de su vida se ve claramente que no distingue entre lo santo y lo profano, entre lo que Dios establece o Dios pide y cosas que son meramente terrenales, mundanales, ¿no? Qué importante es esto y qué importante es poder mantener la mente clara, ¿no? Acá habla puntualmente del problema de Nabal y Abiú, que fue evidentemente la bebida alcohólica, ¿no? Lo que hizo que ellos perdieran esta facultad. Pero podría preguntarme, ¿no? ¿Qué es lo que amenaza en mi vida la facultad de discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro? Qué bueno sería buscar en oración, ¿no? ¿Qué es lo que en mi vida puede llegar a afectar ese discernimiento? A lo mejor no es el alcohol, ¿no? A lo mejor es otra cosa que me mantiene mi mente embotada, mantiene mi mente en una condición no óptima para poder discernir. Y cuando eso pasa, evidentemente le vamos a errar al camino, ¿no? Vamos a tomar malas decisiones, vamos a ir por mal camino, nos vamos a alejar de Dios. Por eso qué importante es mantener la mente clara, que nuestros hábitos de vida, ¿no? Por sobre todas las cosas, nos ayuden a mantener una mente despejada, una mente clara, para poder entender lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Entendiendo que lo que Dios quiere siempre es lo mejor para sus hijos, ¿no? Siempre es lo mejor, pensando sobre todo en nuestra salvación. Y quiero ir cerrando, ¿no?, el tema y finalizando, por un lado, reflexionando en esto, ¿no? A ver qué es lo que en mi vida pueda alterar mi facultad mental, ¿no? ¿Qué es lo que en mi vida puede llegar a hacer que discierna bien o mal? Es importante que lo sepamos, ¿no?, cuál es ese problema que podemos llegar a tener, que lo sepamos identificar, ¿no?, para que con la ayuda de Dios podamos superarlo. Pero también es interesante saber que esto nos lleva a qué clase de fuego vamos a ofrecer, ¿no? Y yo les decía, ofrecer el fuego extraño, ofrecer un fuego que no es el que Dios había mandado, se podría comparar con lo que pasó con el becerro de oro, ¿no? Dios había dicho, yo soy el que soy, ¿no? No hagan una imagen de mí, no hagan ningún ídolo. Y sin embargo ellos dijeron, este becerro de oro es Jehová, este es el que nos sacó de Egipto, ¿no? Es muy similar, ¿no?, la actitud. La religión de la Biblia o la religión propia, ¿no?, la que yo me invento a mi manera y a mi gusto, ¿no? Y si Dios dice, el fuego lo tenés que sacar de acá, no es lo mismo sacarlo de ahí de donde dijo Dios que sacarlo de otro lado, ¿no? Por eso en todos estos temas, si bien la salvación, claramente la salvación, la Biblia no deja lugar a dudas, es por la fe, ¿no? O sea, no hay mérito, no hay obra que el ser humano pueda hacer para ser salvo, ¿no? El que hizo obra y mérito fue únicamente Dios mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y la salvación es claramente por la fe. Ahora, qué importante que es la obediencia, ¿no? Qué importante que es la obediencia, porque todos los hombres de fe que hay en la Biblia, todos trataron de obedecer a Dios, y cuando se equivocaron fue porque no obedecieron, ¿no? Entonces, más allá de que somos salvos por la fe, y eso no está en discusión, qué importante es obedecer los requerimientos de Dios, ¿no? Qué importante es obedecer los preceptos que Dios nos ha dejado en este gran manual de vida, ¿no?, que es la Biblia. Muchos dicen el manual del fabricante, ¿no?, porque si nosotros aceptamos que somos creados por Dios y que Él nos dejó este libro, acá están los principios que nos van a ayudar a vivir felices, que nos van a ayudar a vivir mejor en este mundo de tanto dolor, ¿no?, de tanto sufrimiento, de tantas tentaciones y de tantos caminos equivocados que se pueden tomar. Conocer las Escrituras nos va a ayudar a minimizar los errores que podamos cometer, ¿no?, a elegir los caminos correctos, y en ello hay bendición, ¿no? En ello hay bendición, en poder obedecer lo que Dios nos dice, ¿no? Y obviamente que el obedecer viene como fruto de la relación, ¿no? O sea, siempre el hincapié lo ponemos en lo importante, es que nosotros tengamos relación con Dios, tengamos comunión con Dios, que hablemos con Dios, que lo escuchemos a través de lo que dice
en su palabra, que lo escuchemos a través de lo que puede llegar a decirnos de otra manera, ¿no? Y en esa relación que pueda salir un camino de obediencia para nosotros, teniendo claro que la salvación es por la fe, ¿no? Que no hay obra que yo pueda hacer para justificarme ni para ganarme la vida eterna, ¿no? Eso lo hizo Cristo y lo único que tengo que hacer es creer en Él. Ahora, diría el apóstol Pablo, como dice allí en el libro de Romanos, entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Evidentemente la respuesta es lógica, ¿no? Y la respuesta es no. No voy a pecar a propósito o desobedecer todo lo que pueda. Total, Cristo me perdona, total, Cristo me salva, ¿no? No es eso lo que nos enseña la Escritura. La Escritura nos enseña que Él hizo todo, que yo lo único que tengo que hacer es aceptarlo como mi Salvador personal, que la obediencia es un fruto, ¿no? La obediencia es un fruto de la fe, si se quiere, ¿no? Así que, estimados amigos y amigas, bueno, los invitamos a reflexionar en esto, ¿no? Quedémonos con este último pensamiento. ¿Cuál es el fuego extraño que nosotros podemos llegar a ofrecer, ¿no? ¿Cuál es aquella cosa, ¿no? que puede ocupar el lugar que para Nadab y Abiú fue el vino y la sidra, el alcohol, ¿no? Pero ¿cuál es aquella cosa que pueda desviarnos de nosotros y hacer que no discernamos bien? Huyamos rápido de ahí, salgamos de ahí. Me viene a la mente otro texto, huid de la idolatría, ¿no? Dice también la Biblia, huyamos de eso y vayamos a los pies de nuestro Señor Jesús. Que Dios los bendiga, que tengan una bonita semana y los esperamos la semana que viene para avanzar con otros interesantes capítulos del libro de Levítico. Que tengan buena semana.